La ciudad y municipio de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, se ubica en el centro de la República Mexicana. Su clima es semiseco. Algunos de los cerros que la rodean alcanzan una altitud que ronda los 2.400 metros sobre el nivel del mar. El territorio del actual Aguascalientes fue habitado principalmente por grupos nómadas chichimecas, cazadores y recolectores, extremadamente belicosos, aunque estudios arqueológicos recientes han encontrado evidencias de sociedades estables con jerarquías bien marcadas y rastros de agricultura y construcciones primitivas, incluso rudimentos de juegos de pelota. Al descubrimiento de la plata en Zacatecas y para proteger la ruta que llevaba el metal a la capital de la Nueva España, se construyó un fuerte en el valle que hoy ocupa la ciudad. La fundación oficial de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes se da el año de 1575, aunque algunos colonos ya cultivaban huertas en el hoy barrio del Encino, regadas por los entonces abundantes manantiales de aguas termales, mismos que le dieron nombre a la recién fundada villa. Gracias a la protección y suministros que brindaba a la Ruta de la Plata, menos de un siglo después, alcanzó la categoría de alcaldía mayor. Durante gran parte de la colonia, dependió del Reino de Nueva Galicia y a mediados del siglo XVIII pasó a ser administrada por la Intendencia de Zacatecas. Durante una de las presidencias de Antonio López de Santa Anna, la esposa del rico comerciante y hacendado Pedro García Rojas, Luisa Fernández Villa, intercedió con él a fin de conseguir la independencia de Aguascalientes del departamento de Zacatecas, misma que se decretó en 1835. Fue hasta la promulgación de la Constitución Liberal de 1857 cuando Aguascalientes alcanzó la categoría de Estado libre y soberano. Para fines del siglo XIX, la ciudad ya contaba con estación de ferrocarril, un gran taller de locomotoras y con la fundidora, lo que le da un fuerte impulso al desarrollo. Se abren escuelas de estudios superiores y se fundan nuevos barrios. Hay una abundante actividad cultural de la cual surge una pléyade de escritores, artistas plásticos, músicos y maestros que destacan a nivel nacional, dando brillo y relevancia a su tierra natal. Aguascalientes fue separado de Zacatecas en 1835. La historia de este acontecimiento se puede explicar con tres palabras: Santa Anna, autonomía y destino. Santa Anna representó el contexto histórico tan irregular del México independiente. La autonomía fue representada por el espíritu social de libertad que privaba entre los aguascalentenses, y el destino, como muchas cosas en la vida, fue representado simplemente por el azar. Antes de ser declarada la independencia de México, existía un clima de inconformidad por parte de mestizos y criollos ilustrados contra la administración del virreinato a causa de las reformas borbónicas, ya que éstas debilitaban a los gobiernos locales, supeditándolos a un férreo centralismo. Y esto impedía que en la perspectiva de la monarquía llegaran a la metrópoli los impuestos, lo que ellos esperaban que se debía recaudar. Entonces fue una serie de medidas tomadas por la monarquía española, concretamente en la época del rey Carlos III, que tenían la intención de recuperar el control de los virreinatos. Con las reformas borbónicas, que son como que una de las fronteras para entender el cambio de reinos por intendencias, Aguascalientes deja de pertenecer al reino de Nueva Galicia, cuya ciudad principal era Guadalajara, y nosotros la teníamos a 2 o 3 jornadas de distancia.
nos colocan de pronto frente a el dominio y la administración de la ciudad de Zacatecas, que la teníamos a una jornada. Si yo tengo un jefe lejos, es casi como vivir autónomo. Si tengo un jefe cerca, entonces mi autonomía de 200 años o 300 se ve cuestionada. Aguascalientes, que dependía administrativamente de Nueva Galicia, pasó a ser parte de la Intendencia de Zacatecas a fines de 1803. En el norte, escasamente poblado por entonces, aún se padecían incursiones de apaches y de otros grupos indígenas belicosos. Al término de la Guerra de Independencia, en 1821, el imperio de Agustín de Iturbide no logró pacificar al país. Algunos antiguos insurgentes, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, entre otros, buscaban un gobierno federalista con estados libres y soberanos, opuesto al centralismo de quienes suspiraban por privilegios perdidos, como el clero y los grandes terratenientes, generalmente españoles o criollos acaudalados. Y una de las medidas tomadas fue la llamada Ordenanza de Intendentes, que dividió el virreinato en diversas regiones. En esa época, Aguascalientes dependía de Guadalajara, de Nueva Galicia, y por obra y gracia de esta medida pasó a depender de Zacatecas. Esto fue así el resto del virreinato, los pocos años que le restaban a la dominación española, durante la independencia y varios años después. Me parece que los primeros años hubo un problema muy grave porque no solamente eran las diferencias entre los aguascalentenses que querían seguir siendo relativamente autónomos, sino también entre los cambios de tipo administrativo. Hay una documentación de cómo el virrey o el jefe político de la Nueva Galicia no aceptaba dejar Aguascalientes nomás porque alguien ordenó, y el de Zacatecas ordenaba a los aguascalentenses que se integraran ahora a las actividades de su nuevo centro de operaciones, que era Zacatecas. En un clima de guerras internas, Antonio López de Santa Anna asciende a la presidencia por primera vez. En 1835, Manuel González Cosío, gobernador de Zacatecas, se niega a obedecer un decreto que obligaba a disolver las milicias cívicas de los estados. Santa Anna pide permiso al Congreso para salir a combatirlo. A su paso por Aguascalientes, el clero y los grandes terratenientes lo reciben con grandes muestras de júbilo. Entre ellos se encontraba el rico hacendado y comerciante Pedro García Rojas, cuyas extensas propiedades se extendían desde Rincón de Romos hasta la Sierra de Pinos. Santa Anna, después de una prolongada batalla en Guadalupe, Zacatecas, a la entrada de la ciudad minera el 11 de mayo de 1835, logra derrotar a González Cosío y sus tropas entran a Zacatecas, donde cometen toda clase de excesos y vejaciones en contra de la población civil. El 23 de mayo firma el decreto que separa a Aguascalientes de Zacatecas. Pedro García Rojas es su primer gobernador. Entonces Santa Anna viene a pelear contra ellos para someterlos, para justamente imponer el centralismo en el país. Pasa por Aguascalientes, en Aguascalientes se le ofrece una recepción, hay una reunión en la que los notables de aquella época, los titulares del gobierno, del partido, que Aguascalientes era partido de Zacatecas, es una figura intermedia entre estado y municipio, se reúnen con él y le piden la separación de Zacatecas y alegan una serie de agravios, falta de atención y quizá el sentimiento de que
Aguascalientes tiene las posibilidades, tiene los recursos para abrirse paso solo como una parte más de la nación, y hace que el Congreso General apruebe la separación de Zacatecas el 23 de mayo de 1835. Sobre esto escribió Agustín R. González en Historias de Aguascalientes. Sea que Santa Anna haya querido corresponder de alguna manera al pueblo que así lo recibía, o que la política le aconsejase debilitar el estado de Zacatecas, declaró entonces que Aguascalientes sería separado de Zacatecas. Quien más cooperó a este resultado fue la señora doña Luisa Villa, mujer que a su hermosura y a su buena posición social unía una instrucción no común y un trato y conversación agradables. El centenario de la independencia de Aguascalientes en 1935 fue la única ocasión en que se ha celebrado el 23 de mayo. Ese día se inauguró el nuevo mercado Jesús Terán Peredo, se elevó la presa Natillas en Cocío, declarándose día de fiesta en el estado, y en todos los edificios gubernamentales se izó la bandera nacional. 2 meses después, el licenciado Alejandro Topete del Valle editó los números 11 y 12 del Boletín de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Aguascalientes. También se publicó ahí el texto Por un beso de mujer se hizo libre Aguascalientes, un escrito del ingeniero Elías L. Torres, publicado unos años antes en la revista Sucesos. Veamos unos fragmentos. Santa Anna, jovial y alegre, ocupaba la cabecera de la mesa. García Rojas escuchaba atento a su izquierda. Su esposa, a la derecha del alto invitado, clavaba sobre él sus ojos de obsidiana y comentaban las hazañas que éste refería con frases de elogio oportuno. Fue rodando la conversación, sabiamente llevada por la dama, hasta concentrarse a la situación dolorosa por la que atravesaba Aguascalientes. En un momento en que Santa Anna queda a solas con la dama, esta continúa. Mi general, Aguascalientes merece ser independizado. Basta que usted quiera. Todos lo anhelamos. Haríamos cualquier sacrificio para lograrlo. Santa Anna le toma la mano y, oprimiéndola, le pregunta: ¿cualquier sacrificio? La señora de Rojas se puso de pie violentamente, cerró un poco el entrecejo, como desaprobando el atrevimiento del caudillo. Volvieron a brillar con la luz de su belleza los ojos de la dama. Dibujóse en sus labios una sonrisa y, sentándose de nuevo, contestó con lentitud temblorosa, emocionada: Sí, mi general. Cualquier sacrificio. Santa Anna acercó sus labios sensuales sobre los divinamente bellos de la hermosa tapatía y le dio un beso prolongado y ardiente. Cuando Pedro García Rojas regresa, su esposa lo recibe sonriente y con la promesa de independencia por parte de Santa Anna. En esta recepción que se le ofrece a Santa Anna, él baila con la esposa de Pedro García Rojas, Luisa Villa de García Rojas, y entonces, bueno, conversan y Santa Anna queda prendado de su belleza, de tal manera que casi que le pide un beso a cambio de lo que quiera. Y entonces ella le pide la libertad de Aguascalientes, le pide la independencia de Aguascalientes y le da el beso y ya, se hizo, ¿no? Así como en cuento de hadas, ¿no? Y bueno, alrededor de esto se ha tejido una leyenda que sin duda es uno de los elementos del imaginario de Aguascalientes, una historia romántica, pero que carece de veracidad. La verdad es que, bueno, el primero que hace referencia a esta historia no habla de un beso, ni mucho menos, habla de la influencia de la mujer, es Agustín R. González, en su historia, es la primera historia de Aguascalientes, publicada por primera vez en 1881. En una reseña sobre el escudo del estado,
el licenciado Bernabé Ballesteros cambia el beso aceptado por un casto beso dado en la mejilla del poderoso Santa Anna en medio de una polca. El relato es igual, salvo que en la primera versión la dama es salamera y coqueta, y en la segunda es una dama a carta cabal. La inteligencia de María Luisa Fernández Villa, el deseo de Santa Anna y la promesa de independencia de Aguascalientes a cambio de un beso. Y luego, bueno, ya en el siglo pasado, esta leyenda fue reavivada, digamos, con motivo de la creación del escudo del Estado. Este escudo, el escudo actual del Estado de Aguascalientes, es de la época del gobernador Jesús M. Rodríguez, que gobernó Aguascalientes entre 1944 y 50. El escudo es de 1946. En octubre de ese mismo año, se sublevan las colonias extranjeras en Texas, encabezadas por Samuel Houston y Lorenzo de Zavala, entre otros. Santa Anna sale a combatirlos. En febrero toma San Antonio y tras 2 semanas de asedio, elimina a todos los rebeldes que se habían refugiado en el Álamo el 4 de marzo. No obstante, Texas se declara independiente el 2 de marzo. En un descanso tomado durante una persecución a Houston, es sorprendido por este y llevado preso a Galveston. Ahí firma, frente a un representante del gobierno de Estados Unidos, un acuerdo donde se compromete a respetar la independencia de Texas y trasladar sus fuerzas al sur del Río Grande. Hay una serie de fuerzas que tienden a desintegrar al país. El caso extremo en este caso sería el de Texas, que finalmente se independiza de México en 1836, un año después de la fundación del departamento de Aguascalientes. Pero también, bueno, la separación de Centroamérica, la separación de Chiapas, que finalmente regresa, Yucatán también está un poco en me quedo, me voy. Es decir, no había una cuestión de cohesión. Y eso en alguna medida, algunos sectores de la sociedad se lo achacaban a la República Federal. A la declaración de independencia de Texas y la aceptación de esta por Estados Unidos, siguió un periodo de gran inestabilidad. Los levantamientos y partidos alzados se multiplicaron y con ellos los enfrentamientos entre centralistas y federalistas. Los combates causaban fuertes estragos en la población civil. Para 1837, el barón de Fodí, ministro de Francia en México, hacía constantes reclamos al gobierno mexicano por perjuicios sufridos por comerciantes franceses. Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos se hacía cada vez más tensa a causa de la cuestión tejana. Para 1838, fue nombrado jefe del departamento de Aguascalientes Francisco Flores Alatorre, dueño de la cantera, una de las más ricas haciendas del departamento. Le sucede como gobernador y comandante militar el coronel Nicolás Conde Soya. A Condel le sucedieron en el gobierno Mariano Chico Navarro, Francisco Moreno Díaz como interino y de nuevo Mariano Chico. Después, en 1845, es electo gobernador Felipe Nieto y Portillo. En noviembre del siguiente año, el Congreso del Estado adopta la Constitución de Zacatecas y es nombrado gobernador Felipe Cosío Gutiérrez de Velasco. En 1847, Aguascalientes desaparece como Estado de la Federación en el Acta de Reformas a la Constitución. Para 1848, con el general Tomás Pesqueira como jefe político, Aguascalientes vuelve a pertenecer como partido a Zacatecas. En 1849, Jesús Terán es nombrado jefe político de Aguascalientes. Al año siguiente renuncia al puesto para dedicarse de tiempo completo
al recién fundado Instituto Literario de Ciencias y Artes. Lo sustituye en la jefatura Atanasio Rodríguez. Ese año, una quinta parte de la población muere a causa del cólera. En enero de 1851, Terán es nombrado presidente del Congreso de Zacatecas. En 1852, Aguascalientes se adhiere al Plan del Hospicio proclamado en Guadalajara bajo la condición de que sea reconocido como Estado libre y soberano e integrante de la Federación. En 1853 es nombrado gobernador del departamento de Aguascalientes el general Cirilo Gómez Anaya. En 1855, Terán es llamado a ocupar la gubernatura del departamento de Aguascalientes. En 1857 es electo gobernador constitucional del estado. Jesús Terán toma posesión el 14 de julio y poco después es llamado por Comonfort para ocupar la Secretaría de Gobernación. El gobernador sustituto, José María López de Nava, promulga la primera constitución política del Estado libre y soberano de Aguascalientes. En términos generales es un desarrollo muy humilde, para decirlo de alguna manera. Se plantea en términos de la manufactura, sobre todo los talleres, las pequeñas industrias textiles. Realmente lo que hace la diferencia es ya en el Porfiriato dos grandes instituciones fabriles, ¿no? Una es la Gran Fundición Central Mexicana, que es de 1895, y el otro el Taller del Ferrocarril. Aguascalientes se vuelve completamente libre y soberano bajo el amparo de la Constitución Federal de 1857. A pesar de la invasión francesa y de las divisiones entre las diferentes facciones liberales, se inicia el desarrollo urbano de la ciudad, reforzado con la llegada del ferrocarril y, poco tiempo después, la Gran Fundición. Ahora Aguascalientes ocupa un lugar de privilegio en nuestra sociedad, respecto a calidad de vida de los hombres y mujeres que le han dado brillo al Estado en el campo de las artes, las ciencias y la política.